Muy buenos días, Álvaro, y pues te invitamos para platicar de toda esta semana lo que ha estado en la agenda con respecto a la sucesión presidencial. Primero, la pregunta que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le saca una tremenda sonrisa, señalándole quién eran sus favoritos. Después vemos a Marcelo Ebrard, que dice que sí va y que va a ir por Morena. ¿Tú qué lectura le has dado a todos estos eventos que se han presentado durante esta semana y particularmente el que Ebrard a tanto tiempo que esté pendiente o que falte el proceso, ya esté levantando la mano? Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué tal, Romina? Muy buenos días, Dani, y buenos días a toda la gente que nos está sintonizando en Café y Noticias esta mañana. Ya casi me lo terminé, nada más falta un chorrito. Yo también. Pero mira, ahí qué presumido, ¿te fijas, Dani? Que ya tiene su taza de los periodistas. Nosotras nos estamos viendo lentas con el de Café y Noticias. Claro, ya está descarapelado la taza y ya está despostillada de aquí, pero todavía resisten esas tazas. Las mandó a hacer justamente Alejandro Páez prácticamente cuando comenzamos los periodistas en la octava, prácticamente cuando iniciamos. Y bueno, pues ya tienen unos ayeres, ya ni estamos ahí. Pero sí, creo que vale la pena mandar a hacer tazas, mandar a hacer hasta tarjetas, porque muchas veces todavía hay gente que nos pregunta, por lo menos a mí me ha ocurrido en la calle, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros lugares donde nos pueden escuchar, y es una manera de poder pues establecer además comunicación con la gente, hasta darles un correo, una dirección de correo electrónico, porque hay mucha gente que pues quiere exponer sus asuntos y a la gente hay que escucharla. A veces uno como periodista no puede hacer demasiado, pero sí la responsabilidad que tenemos es escuchar. No es un asunto que solamente le concierna a las autoridades, que son las que tienen que resolver problemas, pero los periodistas tenemos que escuchar. ¿Cómo informamos si no escuchamos? Esa es parte también de la actividad informativa, ¿no? Pero por eso, pues dentro de lo que es posible, está uno al pendiente de, por ejemplo, lo que opina la gente en el chat, o lo que comparte, y eso siempre es muy bueno. Los periodistas no estamos en la élite, o por lo menos no debemos estar. Pues el lugar del periodista es estar a nivel de la superficie, precisamente para no perder eso que pues debe ser un elemento fundamental de la actividad informativa. El problema es que muchas veces aspiramos a estar en la élite del poder y dialogar con la élite del poder, y eso hace también que entonces solamente estemos hablando de lo que pasa en la élite o en las élites, política, económica, y perdemos de vista lo fundamental para lo cual existimos, que es la gente, que son las personas, que es la sociedad, que es la comunidad. Aunque lleguemos a una comunidad muy pequeña de 5, 10, 100, 200 personas, pues nuestro deber es informarle a esa comunidad, no andar dialogando inclusive entre nosotros. Hoy fulano de tal publicó tal cosa y yo le dije, ¿a quién carajos le importa lo que un periodista dialogue con otro ni siquiera sobre asuntos que le conciernen a la gente? Pero bueno, cada quien escoge su camino. Perdón por el rollo, perdón por el rollo, y vayamos a los hechos. Es viernes. Sí, los hechos primero. Sí, vamos a los hechos. Ahí está en curso ya, en buena medida porque el propio presidente de México lo forzó así, una definición de aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y de la coalición que encabeza Morena, y él mismo se encargó de identificar quiénes son, a su juicio, quienes tienen capacidad para poder asumir la candidatura
sucederlo. Es una lista arbitraria, es una lista del propio presidente de la República con una definición aberrante a mi juicio. Corcholatas, no, son políticos y políticas que legítimamente tienen una aspiración a un cargo superior al que desempeñan actualmente y de manera particular al máximo en el servicio público en México, la presidencia de la República. Es una lista arbitraria porque excluye también nada menos que a Ricardo Monreal, que es un muy confeso aspirante presidencial también, y no puede uno evitar, nadie lo puede obviar, que la palabra del presidente tiene un peso político muy contundente, y la inclusión y la exclusión sí tienen un mensaje político muy claro. Al mismo tiempo, a raíz de esta definición del presidente sobre el elenco de prospectos presidenciales de su proyecto, del lado opositor de esta coalición que no ha logrado, por lo menos hasta ahora, el presidente disolver, inclusive con la reforma eléctrica, sino a juzgar por lo que ha ocurrido en los días recientes, la cohesionó, pues también ya hay una lista de prospectos, particularmente en el PAN. En el PRI no tienen hoy por hoy ninguna posibilidad de proponer a alguien, pues porque el PRI es un partido que tiene muy poca fuerza político-electoral, sobre todo después de las derrotas que padeció a nivel de los estados en la elección del 6 de junio. Y entonces el PAN, su presidente Marco Cortés, ha enlistado a 8 prospectos, también un elenco muy amplio, con algunos prospectos que parecen más de relleno que con reales posibilidades de aspirar a la candidatura presidencial, no solamente del PAN, sino de la coalición que está consolidándose. A mi juicio, va a seguirse consolidando o va a definirse su consolidación a partir del resultado electoral de las elecciones del 2022 en 6 entidades. Dicho todo lo anterior, como parte de los hechos del contexto que está en curso, pues hay, en efecto, en el caso de la coalición que encabeza el presidente, pues una efervescencia y definiciones. Sí, digamos que hay la propia Claudia Sheinbaum ha asumido, no podía ser de otra manera, la posibilidad de ser ella la candidata, y del propio Marcelo Ebrard antier claramente lo expresó de manera abierta. Y eso tiene sus lado bueno y un lado no tan bueno. El lado bueno, a mi juicio, es que el tapadismo, como se conoció durante décadas, a mi juicio ya no existe más. Hay transparencia en los propósitos, en los anhelos, en las ambiciones, legítimas o no, para que cualquier político, cualquier servidor público de manera abierta diga que se lo propone, que se propone buscar la candidatura presidencial o cualquier otro cargo. Eso es bueno para la democracia desde mi punto de vista, eso es bueno para la sociedad que observa el desempeño de los servidores públicos, de los políticos que aspiran a un cargo mayor. Lo inconveniente, a mi juicio, es que el desempeño en el gobierno por parte de servidores públicos sí está condicionado a esa ambición, y muchas veces por tener esa ambición no se toman las decisiones que resultan costosas políticamente, pero que son indispensables precisamente para
resolver problemas de la sociedad. Los políticos, de manera particular, los servidores públicos en cargos en responsabilidades de gobierno, que buscan una candidatura presidencial en este caso, pues van a evitar decidir situaciones que les pueden costar políticamente. Y eso no le hace bien a la sociedad porque se va a subordinar un desempeño público a una ambición personal. Como quiera que sea, es bueno que los mexicanos, aún de manera tan prematura, estemos viendo a quienes aspiran a gobernarnos. Yo digo que fue muy inconveniente también anticipar tanto este fenómeno que, pues sí, la elección presidencial, la elección en la que se va a disputar el Congreso de la Unión, el constituyente permanente, es prácticamente dentro de 3 años. Estamos a la mitad del gobierno federal. El próximo 1 de diciembre apenas va a cumplir sus primeros 3 años. ¿Es mucho o es poco? Es la mitad. Entonces, hay muchas interpretaciones por qué el presidente, con la fuerza política que tiene, en un país constitucionalmente presidencialista, con unas características inéditas en la lucha política del país, con una coalición formalizada en las elecciones de junio y decidida a continuar unida hasta el 2024, pues se toma esta determinación. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero me parece que en términos de transparencia es bueno eso, y en términos de ejercicio de gobierno no es tan bueno. En fin, pero esos son los hechos, esos son los datos, y primero, pues creo que debemos estar atenidos a ellos. Yo quiero poner, Álvaro, 2 puntos sobre la mesa en el mensaje de Ebrard y que llaman la atención. Primero, descartó ir con otro partido, que era también algo como que estaba manejando, que sí, estaba negociando que con Movimiento Ciudadano, que lo otro. Pues primero lo descarta, preguntarte qué opinas, y lo otro también es preguntarte del factor Mario Delgado, porque, por ejemplo, los dos, Claudia también le preguntan ese mismo día algo sobre la encuesta que dice el presidente el lunes, va a haber encuesta en Morena y es bueno que haya encuesta. Entonces, también tanto Ebrard como Claudia sí, mencionan en esos días, sí, pero que haya equidad, sí, pero que se garantice que haya piso parejo. ¿Qué opinas entonces de ese factor? Esas serían 2 preguntas mías. Sí, por supuesto que cada uno de los prospectos, particularmente Claudia y Ebrard, y en menor medida, pero también Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ha sido excluido por el presidente López Obrador de este elenco que a su juicio es del que va a resultar el candidato presidencial de Morena. Y en el caso de esta digamos, carrera parejera, si podemos definirla así, entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, tuvo un primer episodio en la elección interna de Morena el año pasado, que por la conflictiva interna de este partido que es muy nuevo, que arrastra, sin embargo, muchos de los vicios de la vieja izquierda y del viejo PRI, tuvo que resolverse pues por una encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral. Es decir, Morena, por su incapacidad de procesar adecuadamente su elección interna, confirió a un ente externo una definición que debería ser propia. Y se resolvió en el tribunal ordenó que fuera una encuesta, la encuesta la organizó el INE, y en un proceso muy opaco, con reglas inexistentes,
hasta en el financiamiento, pues resultó que el ganador fue alguien de Marcelo Ebrard, Mario Delgado. Y por el lado de Claudia Sheinbaum, que apoyaba a Citlali Hernández, que fue en la fórmula con Porfirio Muñoz Ledo, resultó en segundo lugar, con una situación muy desaseada en la propia organización de la encuesta, con encuestadoras que mucho prestigio no tienen. Como sea, al final era inapelable la determinación que ordenó el Tribunal Electoral y quedó Mario Delgado como presidente y Citlali Hernández, senadora con licencia, como secretaria general, esta última más propensa a Claudia Sheinbaum. Pero recuerdo esto porque finalmente uno pensaría que hoy Marcelo tiene ventaja a partir de que Mario Delgado es presidente, pero no necesariamente. Hasta lo que acaban ustedes de informar y que ayer anunció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puede tener consecuencias en este proceso interno, pues porque aunque la Fiscalía ayer no menciona a Marcelo Ebrard, a Mario Delgado o a otros cercanos al ex jefe de gobierno, pues es una obra que inició en el sexenio de Marcelo Ebrard y se le está atribuyendo una mala construcción que derivó en la tragedia del 3 de mayo. Bueno, eso eventualmente va a gravitar. Por otra parte, se pensaría que Claudia tiene la ventaja sobre Marcelo Ebrard porque hace unos 10 días, en una gira, la primera gira del presidente López Obrador por la Ciudad de México después de las elecciones, levanta la mano y la señala. Un gesto que no es fortuito, porque López Obrador no es un político improvisado, es alguien que claramente manda mensajes políticas y este es un mensaje de inobjetable apoyo a Claudia Sheinbaum. Él mismo lo ha dicho de manera expresa, aunque apenas antier haya dicho, no, yo no tengo favoritos ni favoritas. Y la candidatura a la presidencia, como otras, debe resolverse, como lo establecen los estatutos de Morena, a través de una encuesta. Y bueno, creo que esta última aspecto, el de la encuesta, es el que más le conviene a Morena. ¿Por qué? Bueno, porque si de por sí hay una conflictiva interna, una incapacidad de Morena de poder procesar sus conflictos internos, que los sigue habiendo y van a seguir creciendo en la medida en que también se vaya perfilando la candidatura presidencial, pero también la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues se requiere que no como muchos quieran puedan moverse fuerzas para una elección interna, digamos, de manera abierta. La encuesta es lo más conveniente porque se puede ponderar no solamente el conocimiento, sino el prestigio de los prospectos, y eso con un, digamos, buen diseño metodológico puede, digamos, que dar lugar no solo a quien gane, sino a quien acepte la derrota, que en este caso a mí me parece que es la clave, la aceptabilidad de la derrota. En democracia, esto es también muy importante en México y en el mundo. No solamente que gane con legitimidad el ganador, sino que el derrotado admita que no ganó y que esté dispuesto a sumarse al ganador. Esto es lo más conveniente para Morena, porque los de enfrente, sus opositores, están haciendo lo que ellos obviamente deben hacer. Pues quieren ganarle a Morena, a Ebrard o a Sheinbaum o a quien sea que sea el candidato, y por supuesto que no están mancos. Están generando una cohesión que sea capaz de fortalecer a quien resulte ser su candidato
presidencial, a la jefatura de gobierno, que hoy tienen posibilidades que no tenían antes de junio. En fin, lo que digo es que hoy es inevitable que estemos platicando de esta disputa por la nación, con todas estas características, con variables que no habíamos visto nunca, literalmente nunca. Y eso hace muy atractivo también, pues, este proceso interno. Pero, y por último diría, aún los más tenaces detractores de López Obrador, tanto de la derecha como de la izquierda, la extrema derecha como la extrema izquierda, están actuando dentro de la institucionalidad. Y esto es muy, muy importante. Esto es muy importante porque no hay, y en caso de que los haya, son hasta ahora, digo hasta ahora, aspectos muy menores, por ejemplo, militares que están muy enojados, que los hay, empresarios que están enfurecidos, que también los hay, organizaciones de ultraizquierda que están enojados, que sí los hay, como el EZLN, y a pesar de todo ello, las pulsaciones extremistas, como en algún momento se presentó con Frena, por ejemplo, se diluyeron. Al menos se desactivaron hasta ahora. No significa que no vaya a reactivarse. Igual por el lado de la ultraizquierda. Es muy claro que el EZLN detesta a un proyecto como el de López Obrador, y hay sectores, particularmente en el sur-sureste, por ejemplo, que se oponen a los proyectos del gobierno federal, que están organizando a mexicanos que no están de acuerdo con esos proyectos, pero lo que está haciéndose se está haciendo de manera institucional. Hay una exigencia de pueblos indígenas, pueblos afectados del sur-sureste, que quieren ser consultados, y esa es la obligación que tiene el Estado mexicano, no solamente porque aquí lo establece la Constitución, sino porque lo establecen los convenios internacionales, que deben atender a las comunidades que se ven afectadas por el Tren Maya, por el Transísmico, por otras obras, pero todo se está haciendo de manera institucional. Ojalá efectivamente no se activen conflictos tanto de esos sectores como de los sectores, por ejemplo, que hoy están siendo perjudicados por el proyecto de reforma eléctrica del presidente, y que puedan dar lugar a intentonas golpistas. Entonces, hasta ahora todo va en el cauce institucional, y eso es una gran noticia. Y eso no tiene que ver, pues, con el régimen democrático que estamos construyendo en el país, y en el que participan tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo público es público, lo político que concierne a todos, pues está a la vista de todos, y esa es una buena noticia para mí. Álvaro, oye Álvaro, pero bueno, la duda es, tú ahorita mencionabas que bueno, tiene que salir prácticamente porque el presidente pone las piezas de tal forma que tenga que salir sí o sí, pero ¿por qué adelantarlo tanto? Es decir, ¿por qué meterlo ahorita en la carrera? Sabemos que meterlo en una carrera tan pronto es hacer una carrera larga, ¿no lo desgastaría al momento en el que tengas que llegar a la meta? Porque pues ya traes bastante tramo recorrido. Es decir, pareciera un contrasentido pensar que lo destapen tan pronto. Pudiera mandar para algunas personas incluso algún mensaje como de descarte, pensando que se quedaría como un pararrayos y que realmente pudiera darle avance al carril a otro aspirante. Vemos como muchas cuestiones adversas para alguien que se mete a la carrera de largo, y no tantos los beneficios, o cuáles podrían ser los beneficios. ¿Realmente va a llegar
meterlo tan rápido a la carrera va a permitir que llegue a la meta. ¿Por qué ahorita? ¿Tú qué lectura le das a esto, Álvaro? A mí no me gusta que de manera tan prematura estemos hablando de la sucesión que será dentro de 3 años. Insisto, por lo inconveniente para la sociedad, que los prospectos no cumplan con su responsabilidad por estar teniendo como meta la candidatura presidencial. Y los políticos y sobre todo los servidores públicos, pues lógicamente, muchas decisiones que deben tomar para resolver los problemas de la gente, pues no las van a tomar precisamente porque eso les puede afectar. Y eso es lo que a mí me parece más inconveniente. Y no solamente me refiero a quienes tienen una responsabilidad de gobierno como el canciller Marcelo Ebrard, que quizás sea el menos afectado porque finalmente tiene una agenda que no implica el contacto directamente con las personas, a diferencia de lo que tiene la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum gobernando una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. No lo digo solamente por ellos, lo digo también por quienes tienen una responsabilidad en el legislativo y que buscan la candidatura presidencial, por ejemplo, en el caso de Monreal, y no solamente en el caso de él, sino que senadores, diputados o miembros del Congreso de la Ciudad de México que quieran tener una aspiración a la jefatura de gobierno o a una alcaldía, van a tomar decisiones, obviamente, que puedan darles popularidad, aunque eso signifique no tomar buenas decisiones en beneficio de la sociedad, o puede no tomar decisiones porque les afecta en su popularidad, aunque esas decisiones sean indispensables para el beneficio de la sociedad. ¿Por qué se anticipa tanto? También trato de entenderlo, ese es mi punto de vista. Porque si algo ha afectado también mucho a la política mexicana y al país es la simulación. Y yo creo que es mucho mejor que se hagan las cosas de manera abierta, transparente, a simular que no están nadie buscando una candidatura legítimamente hablando, y estándola construyendo en las sombras. Yo creo que es mejor que se haga a la luz pública, que las cosas sean transparentes. Y otra cosa, pienso que también el propio presidente, además, creo que fue en esta lógica que decidió, digamos que, dar arranque formal a una disputa por la candidatura presidencial del 2024, pues porque a él también le quita presión como jefe de gobierno, y entonces las críticas a su desempeño cotidiano no serán solamente para él, sino que se van a repartir entre quienes buscan ser prospectos presidenciales o los que son prospectos presidenciales, y no solo de su proyecto, sino también de la oposición. El hecho de que haya ya un elenco también de la oposición para ser prospecto, pues comienza a generar un análisis, una observación de quién es, por ejemplo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, qué está haciendo, es realmente candidateable, está haciendo las cosas bien. ¿Quién es Juan Carlos Romero Hicks? Este personaje al que le quitaron la coordinación de los diputados federales, aunque se reeligió. ¿Quién es María Eugenia Campos, que acaba de asumir el gobierno de Chihuahua? ¿Quién es Mauricio Curi, el
gobernador de Querétaro que acaba de asumir el cargo. Entonces, ya la vista está puesta no solamente en el presidente, sino también en Ebrard, en Claudia, en Rocío Nale, pues sí, o en Esteban Moctezuma, personajes que uno pensaría, pues no, o Juan Ramón de la Fuente, pero pues finalmente, qué bueno que se haga de manera transparente este proceso y pues un personaje con el poder político que sigue teniendo el presidente, pues marca ritmos y tan los marca que que por eso el PAN y la coalición del PRIAN está poniendo también sobre la mesa a sus prospectos. Y una última cosa, se está forzando a las definiciones. Nada de que yo voy a esperar al último para ver si me hacen candidato los del otro lado. El hecho de que Marcelo Ebrard haya dicho, yo con Morena y con López Obrador, una cosa que a mí me mandó decir, por cierto, porque yo publiqué que estaba siendo observado por la élite como una posible candidato de la oposición a partir de que pudiera generar una en Morena y en sus aliados. Y él me dijo, mi opción es Morena y López Obrador. Y ahora lo ha dicho de manera pública, más abierta. ¿Eso qué significa? Pues significa que ya canceló la posibilidad de que pueda ser candidato de la otra opción política. Ya lo ha dicho Monreal, no. Quizá a él se refería el presidente apenas antier, cuando habló de los ambiciosos vulgares, ¿no? Que si no me hacen candidato aquí, me voy por acá. Entonces, también eso es bueno porque pues las cosas son transparentes y obligan a hacer definiciones. Aquí el asunto es, insisto, no solamente quién gane, sino que los que no ganen acepten que no ganaron. Exacto, ese es el gran reto. Álvaro, mil gracias por estar aquí en Café y Noticias y gracias por todos los puntos en los que ya nos pusiste a pensar. De verdad, mil gracias por estar aquí. No, al contrario, y además habría que no pasar por alto un dato. ¿Cuál? Marcelo Ebrard no es militante de Morena. Ah, mira. Pues sí. En fin, quién sabe por qué. Él dijo pero eso también puede abrirle también a los indecisos. Esto es un dato muy interesante, ¿eh? ¿Qué pros y contras puede ser ese dato? Sí, muy. El caso de Marcelo es muy peculiar porque él no decidió no afiliarse a Morena, es más, ni se acercó a Morena en su fundación. De hecho, en 2015, él fue candidato del partido político Movimiento Ciudadano. No, eso tampoco hay que olvidarlo. Y sin embargo, el Tribunal Electoral tiró esa candidatura porque él había buscado ser candidato del PRD. Entonces, es muy importante esta información también porque luego se olvida. Ahora, ¿puede ser candidato de Morena a Marcelo Ebrard? Pues claro que sí, claro que sí. Eventualmente puede él ser el candidato si gana la encuesta que se va a organizar sin duda. Y yo creo que habrá, y si no gana Claudia, por ejemplo, o los otros, pues yo creo que se sumarían efectivamente. O habrá quien no, pues también eso es lógico. Pero sí es importante tener en cuenta esta información
más allá de las valoraciones que se hagan al respecto. Entonces, o sea, rápido, no descartas todavía que aunque él haya dicho que va a ir por Morena, ¿no descartas que sí todavía esté por ahí pensando en ir con otro partido? Mira, el problema es que ¿por qué otro partido podría ir? ¿Por la coalición del PRIAN? Yo creo que ya midieron muy bien en la coalición del PRIAN y no creo que le pudieran dar cabida. Tampoco hay que descartarlo, naturalmente. Pero a mí me parece que sí es muy importante que Marcelo Ebrard haya públicamente dicho que es con Morena. Si no, ¿de qué o podría ser el candidato del partido Movimiento Ciudadano? ¿Ganaría? Yo no creo. Y él, pues tampoco creo que a sus 62 años de edad que acaba de cumplir, le interese solamente ser un candidato presidencial testimonial. Tiene Marcelo Ebrard capacidades muchas, se ha preparado para ser presidente de México, es un hombre con capacidad, lo ha también acreditado no solamente como jefe de gobierno, lo ha acreditado como canciller, tiene capacidades para ser presidente de México sin duda, sí, sin duda, pero precisamente por eso que tiene esas capacidades, pues no va a irse a una aventura con un partido que le garantice, en el mejor de los casos, el 15%, ¿no? Pues no. Tiene edad todavía para poder aspirar a la candidatura presidencial, sin duda. Entonces, pues todavía falta. En una de esas sí, efectivamente, es el candidato de Morena y de sus aliados, y en ese sentido puede eventualmente ser un buen presidente. Puede ser, igual puede no ser, ni una cosa ni otra. Claro. Pues Álvaro, muchísimas gracias, muchas gracias por esta plática, siempre muy ilustrativo, muy puntual. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Y por último ya nos despedimos con el pronóstico, con tus pronósticos para la noche, porque claro, es quincena y se pronostican. A mí me regaló una señora, yo de verdad es que, y voy a guardar este billete, porque ya que me iba a la Feria del Libro, yo ya me iba porque tenía un compromiso familiar, lo dije ahí al terminar los periodistas y me comprometí a regresar el día de ayer como lo cumplí. Ajá. Y ya me iba y me saludaron algunas personas y una señora me dice, me saluda así, me da este billete de 500 pesos que de verdad a mí me conmueve mucho porque pues no, la señora quizá tenga más necesidad que yo, pero es una muestra de generosidad que yo, por supuesto que correspondo, agradezco, y me dijo, para las heladas, le dije, no, se lo devolví, dice, no. Es el de la suerte. No me hagas. Pues sí, y entonces es el yo de la agradezco suerte. Mucho. Eso se guardan. Sí, por supuesto. Entonces, lo traigo en mi cartera y agradezco de todo corazón, no solamente esta muestra, sino todas las que recibimos antier en la transmisión del programa de los periodistas, las que recibí ayer yo personalmente que fui a la FIL y a las que cotidianamente, como en este momento en el chat, existen. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y sí, hoy se pronostican heladas y nos veremos al ratito en Los Periodistas. Y gracias a ustedes hoy, Romina, Dani, por la oportunidad de charlar un rato. A ti, Álvaro, gracias como a siempre, ti. El gusto es de nosotros. Nos vemos muy pronto y si no se pierda a las 6 de la tarde, Los Periodistas aquí en Sin embargo.